Que Dios los continúe bendiciendo. En esta mañana continuamos con el estudio en Primera de Corintios capítulo 2, como habíamos estado viendo. Primera de Corintios capítulo 2, ahí bajamos un poquito el volumen. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia conocedora de la palabra, edificada sobre fundamento firme, ya que había estado ministrando como pastor de esta iglesia durante 1 año y medio al final del segundo viaje misionero. Por lo tanto, esta palabra se escribe entre el segundo viaje misionero, terminó el viaje misionero, digamos en el tercer viaje, Pablo le escribe a esta iglesia. Y no tiene que hablarle, él dice en cierto lugar que hay creyentes, hay congregaciones a las cuales, como a un niño, el cual cuando es bebé no es capaz de asimilar comida sólida, se le da primero leche y luego, cuando es mayor, puede asimilar vianda, puede asimilar comida sólida. Así pasa con los cristianos, y sabemos que hay congregaciones que tuvieron muy poco tiempo de edificación debido a persecuciones o lo que fuera. En diferencia a esas congregaciones, Corinto era una iglesia muy formada, porque ya les decía, no tenían un pastor ahí que no conocía la palabra, que no conocía la revelación de Dios, sino que era el propio apóstol Pablo. Y él les quiere revelar algo que era una experiencia viva para su vida. Él fue en otro momento, usted recuerda que Pablo, antes de ser llamado Pablo y ser comisionado, ser designado apóstol, es decir, embajador, enviado por Jesucristo, que lo envió, dice: yo te voy a enviar y vas a predicar y vas a hablar todas estas cosas. Antes de eso, era Saulo, era un religioso que conocía las escrituras capaz que mejor que la mayoría de nosotros, porque había ido a estudiar, había ido a la cuna donde se habían escrito estas palabras del Antiguo Testamento, que era lo que había escrito hasta aquel momento. Había ido a estudiar allí con los principales maestros de la ley. Había tenido a un renombrado profesor que se llamaba Gamaliel, eso lo hemos aprendido en Hechos de los Apóstoles. Es decir, tenía todo el conocimiento de lo que la palabra decía, pero no había podido alcanzar a entender misterios que se revelan con la aparición de Jesucristo, cumpliendo los designios que habían sido anunciados en el Antiguo Testamento. Por eso leemos los evangelios, dice: para que se cumpliera lo dicho por el profeta, para que se cumpliera todo, anunciaba: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, un niño, y será llamado su nombre admirable, consejero, príncipe de paz. ¿Dónde está eso? En el Antiguo Testamento. ¿Quién hablaba? De María. Juan el Bautista: aquí yo te envío a preparar el camino del Señor, a enderezar lo torcido, a allanar las alturas, etcétera, etcétera. También en el Antiguo Testamento. Viene la persecución allí, Dios le revela a José: toma al niño y a su madre y vayan a Egipto, para que se cumpliera lo dicho por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Y de nuevo viene una matanza allí en Belén. Dice: voz fue oída en Ramá. Es la voz de Raquel que llora porque sus hijos fueron muertos, dice, y no puede o no quiere ser consolada. Así que cada una de las cosas, hermano, que transcurrieron en la vida y en el ministerio de Jesucristo habían sido anunciadas por la palabra. El apóstol Pablo las había leído y las sabía mejor que la mayoría de nosotros. Yo se las cité bastante parecido a lo que está, pero le puedo asegurar que Saulo las sabía recitar perfecto, casi no, ahí te comiste una coma o te comiste un tilde o tal otra cosa. Lo sabía, pero todavía la luz de Dios no había alumbrado su entendimiento para poder entender de quién hablaba la Escritura. Cuando el Espíritu viene y se revela su vida,
El Espíritu que proviene de Dios, ese Espíritu que Jesús prometió, dice, le voy a enviar el Consolador, el cual nos va a guiar a toda verdad. Tenían la Escritura, pero no habían entendido toda la verdad, aunque la supieran recitar mejor de lo que nosotros la sabemos. Cuando ese Espíritu vino, cuando Jesús vino y habló su vida, el apóstol Pablo se convierte en el apóstol Pablo, allí puede entender estas cosas y transmitírselas a los demás. Pero ahora le dice a la iglesia, dice, esto que Dios hizo en mi vida, lo puede hacer en la vida de ustedes también, ya que Él ha de derramar de su Espíritu. Y hace una analogía que nadie puede conocer lo que hay en la mente, en el espíritu del hombre, sino el propio hombre. Usted sabe qué hay en su corazón, qué está pensando, qué quiere hacer. Dice, así tampoco nadie puede conocer la mente de Dios, los designios de Dios, sino a través de su Espíritu. Entonces, ¿qué hace Dios? Yo sí le quiero decir que estoy pensando, se lo tengo que explicar. No puedo ponerle mi mente a usted para que usted entienda esta cosa, pero Dios, hermano, que es todopoderoso, pone de su Espíritu en nosotros para que adquiramos la mente de Cristo. Y con esa mente de Cristo podemos entender la palabra de Dios, podemos entender su significado, podemos entender cosas que resultaron ser un misterio por tanto tiempo y que de pronto es increíble, ¿no? Porque estos misterios se empiezan a dar a conocer en una forma tan rápida. Habían pasado entre los últimos escritos de los profetas, que se estima que uno de los últimos escritos es el de Malaquías, a la revelación de Zacarías, de que nacería, tendría un hijo que sería, le pondría como nombre Juan y todo eso que está en el Evangelio de Lucas. Eso es el primer registro histórico que tenemos entre Malaquías y los precursores, digamos, los que vivieron el último tiempo del Antiguo Testamento. Juan el Bautista vivió día del Antiguo Testamento, murió día del Antiguo Testamento, no había sido todavía revelado el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento, como enseña Hebreos, con la muerte del testador se confirma. Así que como Jesús no había muerto, Juan fue encarcelado y decapitado antes de que Jesús ofreciera su vida, vivió toda su vida el día del Antiguo Testamento. Y con la muerte de Jesucristo, hermano, allí entra en vigencia el Nuevo Testamento. Bien clarito lo enseña la carta a los Hebreos. Ahora, yo les expliqué acerca de dos misterios que se dan a conocer. El primero, que Dios, mediante su Espíritu, porque hablamos de la revelación del Espíritu de Dios, es eso lo que dice 1 Corintios 2:6, la revelación del Espíritu de Dios. Mediante la revelación del Espíritu, Dios le permitió a Juan el Bautista, que vivía en días del Antiguo Testamento, le anticipó y le dijo, aquel que viene allá es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todavía no había ofrendado su vida, pero Dios ya le anticipó, le dio un anticipo de lo que él iba a hacer. Y entonces ese misterio que había estado oculto desde la eternidad fue puesto en conocimiento cuando Jesucristo se convierte en Cordero de Dios, ofrendando su vida. Y por eso es que vimos que Pablo, en el principio del capítulo 2, decía, proclamando a Cristo crucificado. Yo le dije, no dice proclamando a Cristo crucificado y resucitado. El misterio era la obra de Jesucristo en su muerte. Primer misterio, Jesucristo, Cordero de Dios. Jesucristo quitó el pecado del mundo en un día, y esa sangre derramada sigue teniendo eficacia hoy para limpiar nuestra vida. Ahora, con el bautismo, la palabra de Dios nos enseña que cuando somos sumergidos, somos sepultados con Cristo, y cuando emergemos del agua, nacemos a una vida nueva, así como Cristo resucitó. Nosotros estamos dando testimonio delante de los hombres, delante de los ángeles y al propio Padre,
de que hemos creído que Jesucristo es nuestro Salvador, de que en su muerte tenemos redención y que vamos a ser vivificados, revividos, hablando en términos modernos, revividos de la misma manera que Jesucristo resucitó al tercer día. Ese es el segundo misterio que en un transcurso de 3 días se revela, que Jesucristo dice, es hecho, dice la carta a los hebreos, primicia entre los que durmieron. Algo que Dios le mostraba desde la antigüedad al pueblo de Israel acerca de la fiesta de la primicia, los primeros frutos. Jesucristo fue hecho primero entre los que durmieron. Más adelante, en 1 Corintios, nosotros vamos a estudiar la resurrección de los muertos, un capítulo entero donde habla acerca del orden que habrá de la primera resurrección y la segunda resurrección, pero que hubo una primicia. Jesucristo, primicia entre los que durmieron, dice la palabra. Es decir, el primer fruto. Entonces se revela el segundo misterio, es que Jesucristo es primicia, es el primer resucitado a vida eterna. Y el tercer misterio, que yo lo traté ayer, que está en la doxología final, capítulo 16 de Romanos, al final, ¿no? Nos habla acerca de ese tercer, dice, el misterio que estuvo oculto de los siglos, pero que ahora nos ha sido revelado. ¿Cuál es ese misterio? Es el poder de la fe en Jesucristo para creer en la gracia. Y dice Efesios capítulo 2, habla y dice, el Espíritu, esto lo puede ver porque la predicación ya está subida en la página de la iglesia en YouTube, es muy interesante para que usted pueda entender misterios que han estado ocultos de la eternidad, que profetas escribieron pero no entendieron su significado, y que ahora, a través de Jesucristo, esos misterios dejan de ser un misterio para ser revelado su significado. Y yo les explicaba ayer, dice, porque antes estábamos perdidos como el resto del mundo hasta que Jesucristo nos llamó. Dice, porque en el mundo opera el espíritu del príncipe de este mundo que tiene cautivos a los hijos de desobediencia. Y yo le expliqué que ese misterio del cual habla Pablo en la doxología final, al final del capítulo 16 de Romanos, ese misterio es que el hijo de desobediencia, y ahí yo les hice una pregunta retórica, no para que levantaran la mano y respondieran. Bueno, quiero que me responda mal si no sabe la respuesta. ¿Sí? ¿Quién es el hijo de desobediencia? Si salimos y preguntamos a la gente en la calle, en distintas congregaciones, ¿quién es el hijo de desobediencia? Y nos van a decir, bueno, los mandamientos son 10. El que miente es el hijo de desobediencia. Otro se levanta, sabe otro mandamiento y dice, que roba es hijo de desobediencia. No. Y les expliqué con esta analogía, hermano. Dice que la ley, por medio de los profetas, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. La ley es santa, es justa y es buena. Y yo le puse esta analogía. La ley es como un termómetro. Vamos a suponer que usted está volando de fiebre, tiene 40 de fiebre. Se pone el termómetro bajo el brazo y el termómetro le muestra que usted tiene fiebre, que hay algo que está mal. Pero por más que usted se ponga y se saque el termómetro todas las veces que quiera, el termómetro no lo va a curar. El termómetro le muestra que hay algo mal. La ley no nos podía hacer justos delante de Dios, solamente nos mostraba que estamos mal. Y la gracia y la verdad vienen a través de Jesucristo. El hijo de desobediencia, hermano, y por eso le dije, la doxología final en el capítulo 16 de Romanos nos muestra, ¿no?, acerca de la obediencia. ¿Cuál es el antónimo, el opuesto a desobediencia? Obediencia. El hijo de desobediencia es aquel que no ha obedecido. ¿Y de qué habla la obediencia? Primero en Romanos 1:5 y en Romanos 16, en la doxología final, nos dice obediencia a la fe. Obediencia a la fe. ¿Qué es lo que hace? La hermana Noemí, que le insistieron mucho para que se bautizara hasta que lo entendió. ¿Qué le decía? Dice, el que cree se bautiza y el que no cree no se bautiza. El que no cree, ese es el hijo de su obediencia. El que Dios le está ofreciendo, le mostró, como en el termómetro nos muestra que tenemos temperatura, por la ley le mostró, dice, usted estuvo viviendo mal hasta ahora.
Bueno, ¿cuál es el remedio? Y ahí nos dice, el remedio es creer que Jesucristo quitó el pecado de su vida e implanta su justicia. ¿Y qué tengo que hacer? Muera con Cristo en el bautismo para nacer a una vida nueva. Esa es la obediencia a la fe. Todos estos misterios, hermanos, que estuvieron ocultos desde los siglos, dice el apóstol Pablo, que los trata, no los trata así como yo se lo estoy tratando, primer misterio, segundo misterio y tercer misterio, pero él va hablando acerca de los misterios y se los va dando a conocer a la iglesia a medida que la iglesia está preparada para poder entender esto. Claro, no podía ir a una... Fíjense que acá los corintios eran griegos, tenían sus dioses, que Apolo, que esto, que aquello, sus filósofos, creían que las sabían todas porque la cuna de los pensadores estaba allí. Y llega el apóstol Pablo y dice, yo le voy a contar un secreto acerca de un plan de salvación, acerca de un cordero destinado desde la eternidad a declararlo, a hacerlo justo delante de Dios. Y por eso, hermano, es que es mucho mejor el plan de salvación de Dios que el que los hombres se quieren plantar, y los hombres dicen, si no hacemos esto, si no hacemos lo otro, y en todo eso están fallando. Y por eso el apóstol Pablo le dice, bueno, ustedes ya fueron edificados en un montón de cosas, un montón de temas habían sido tratados en medio de la congregación, pero ahora le dice, es importante, hermano, de que usted ahora pueda adquirir la mente de Dios. ¿Sabe que a veces vemos, no sé, un buen músico, el que es músico, vio por ahí y dice, cómo, había un bajista famoso, Jaco Pastorius, cómo toca? Y uno mira y dice, ¿cómo me gustaría tocar como Jaco Pastorius? Otros más virtuosos que han surgido a medida que van avanzando nuevas técnicas, uno mire, qué bien, mira la guitarra, varias veces miré Mark Knopfler o Eric Clapton, cómo me gustaría tocar como Mark Knopfler o Eric Clapton. A veces miramos una persona, yo he estado viendo ahora bastante unas cosas de física cuántica, un tema apasionante, y uno dice, cómo me gustaría saber todo lo que sabe, porque explica y sabe un montón de cosas. Creo que es inglés, Brian Cox. ¿Sabe, hermano, que si uno mira y estoy seguro que acá hay varios guitarristas, y no todos les gusta el mismo guitarrista? Sí, toca bien Eric Clapton, pero a mí me gusta más, no sé, Led Zeppelin, y otro, a mí me gusta más tal otro, y cada uno tiene su opinión. Con los científicos podría ser lo mismo, con los cantantes, con lo que usted quiera. Pero fíjese, hermano, que Dios no nos está dando la oportunidad de poder emular a una persona que tiene errores en la ejecución, en la canción o en la manera de pensar, sino que nos está permitiendo adquirir la mente de Dios. Y la mente de Dios, hermano, es la que trasciende el conocimiento humano que Pablo había buscado, como Saulo, había buscado en medio de la letra, sabía la Biblia de memoria, y sin embargo no entendía, porque eran misterios que solamente se pueden conocer a través de la revelación del Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo recibió esa revelación y no se quedó. ¿Sabe que antes, creo que había un famoso guitarrista zurdo, negro, americano, Jimi Hendrix, y hacía un montón de cosas con la guitarra, y creo que era él, pero si no había otro músico que había hecho, y cuando tocaba, hacía ciertas cosas que tocaba, se daba vuelta al público para que la gente no viera cuál era la técnica que tenía. Hermano, el apóstol Pablo no recibió un misterio, le dijo, yo sé 3 cosas que ustedes no saben, pero no se las voy a decir. El apóstol Pablo fue, y una vez que la iglesia estaba preparada para entender estas cosas, le habló y le dijo, ahora es necesario que usted entienda eso. ¿Para qué? Para que usted esté sentado ahí y no esté preocupado. Si usted no entendiera estos misterios de Dios y el plan de salvación de Dios, usted tendría que estar muerto de miedo sentado ahí. Si la salvación dependiese de usted, tendría que estar re preocupado por todas las imperfecciones que nosotros tenemos, porque ninguno somos perfectos ni al día de hoy. No es una excusa pasar las cosas mal, dice la palabra, prosigo al blanco, etcétera, etcétera. Pero nunca
vamos a alcanzar en esta tierra esa perfección de decir en nada he fallado. Grandes hombres de Dios como David, un corazón conforme a la voluntad de Dios y hallar un plan para matar a uno y quedársele con la señora. Porque David, vamos a decir que estaba bien. David se equivocaba igual de feo que lo que nos podemos equivocar cualquiera. Pero la salvación de David, su confianza no estaba puesta en su justicia, sino en la justicia de Dios. Y eso, que todavía estos misterios no habían sido revelados. Pero Dios, hermano, dando ese anticipo del Espíritu, el cual David tenía, pues dice, no quites, Señor, tu Santo Espíritu de mi vida, escribe uno de los salmos. Dios le permitió tener ese anticipo. Y mediante ese anticipo, él conoció que la salvación no dependía de su justicia, sino de Dios. Y lo leemos en los primeros versículos, en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, discurso de Pedro, el día que en Pentecostés, allí vino el estruendo y fueron repartidas las lenguas de fuego sobre aquellos discípulos, y Pedro, puesto pie, dijo, ya escribió David cuando dijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No permitirás que el cuerpo de tu siervo quede en el sepulcro. Dios ya le estaba revelando, lea para atrás, quién con claridad Dios le dijo, no te vas a quedar muerto ahí en la tumba para siempre, hablando en español moderno. Dios ya le estaba revelando, dice, tu cuerpo no va a quedar para siempre en el sepulcro. Ahora, ampliado el plan de salvación de Dios, de la revelación del plan de salvación de Dios, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, esa iglesia madura, le dice, ¿sabe que va a haber una resurrección? La resurrección es como el grano del trigo, dice, el grano primero debe morir, debe ser enterrado para poder traer fruto. Dice, bueno, de la misma manera, también nosotros tenemos que morir o ser transformados, porque si el Señor viniera ahora, hay montones de hermanos acá en Colonia. Muchos de los hermanos que venían acá eran hermanos mayores. En Rosario había un montón, en Juan la Casa había un montón. Y sabe que si yo hago memoria de hace 45 años atrás, yo me fui a vivir a Juan la Casa con mis padres cuando estaba en tercer año de la escuela. ¿Ah? Así que póngale que con unos 8 años se arrancó la obra en Juan la Casa. Y recuerdo los nombres y las caras de la mayoría de los hermanos que estaban reunidos. ¿Cuántos quedan? ¿De 50 de esos? 3, 4. Colonia, lo mismo. Rosario, no quedó ninguno de todos esos ancianos. Gente que murió en esta fe y en esta esperanza. Un día, si en la venida del Señor fuera ahora, esos que murieron en Cristo van a resucitar primero, porque va a haber 2 resurrecciones. Una resurrección a vida eterna, enseña la palabra, y otra resurrección para condenación, para ser presentados ante el juicio, y van a ser condenados porque se portaron mal, porque fueron hijos de desobediencia, no obedecieron a la fe, desecharon los destinos de Dios. Dios les dijo, te regalo el perdón, esa es mi gracia. No la preciso, yo por mí mismo soy bastante bueno. Esa gente va a ser condenada por no haber creído en el único nombre en el cual nosotros podemos ser salvos, el nombre de Jesucristo. Hice ese pasaje que escribe el apóstol Pablo a esta misma iglesia, en esta misma carta. Dice, los que estemos vivos, que hayamos quedado, hay gente, como yo le decía, que ya pasó en el Señor, murió, y que cuando el Señor venga va a resucitar en esa primera resurrección. Y van a ver, hermanos, vamos a ver, yo creo que yo soy salvo, usted asumo que cree que es salvo, si creyó en la eficacia de la sangre de Jesucristo, tiene que tener esa certeza que es salvo. Si el Señor viniera ahora, el muerto con Cristo resucita primero, y los que estemos vivos seremos transformados in the twinkling of an eye, dice la versión en inglés, en el abrir y cerrar de un ojo, en un pestañeo. Así de rápido va a haber una transformación. Vamos a ser despojados. A los que tenemos unos años arriba, no tenemos que tomar algún remedio a veces de mañana
que para la presión, que para el reuma, que para la diabetes, que lo que sea, y tenemos algún dolor y tratamos un trabajo y nos cansamos más que cuando éramos jóvenes y todo lo demás. Pero este cuerpo, hermano, va a ser desechado porque sangre y carne no pueden heredar vida eterna y vamos a ser revestidos con cuerpos incorruptibles, hermano. Un cuerpo, hermano, que donde podemos transportarnos de un lugar a otro, como Jesús allí se estaba en el camino a Maús, se sentó con esos dos discípulos en las afueras de Jerusalén y la iglesia estaba reunida con las puertas cerradas por miedo de la persecución, dice, y entró en medio de ellos. ¿Cómo entró con la puerta cerrada? Si yo voy, me doy contra la pared, reboto para atrás y me lastimo todo. Pero ese cuerpo nuevo, espiritual, glorificado que Dios nos va a dar es totalmente diferente al que nosotros tenemos. No habrá muerte, no habrá dolor, no habrá llanto. Fíjense, todas las cosas que la gente hoy trata de, con una pastillita allí de remendar algo para estar un poquito mejor, Dios va a quitar todo y nos va a dar cuerpos espirituales, hermanos, nos va a dar vida eterna. Si tendremos que estar agradecidos. Todos estos misterios, no quiero extenderme, pero quería terminar el capítulo 2 para empezar el capítulo 3, la reunión que viene. Así que la reunión que viene, capítulo 3. Usted estúdielo porque digo, si yo vengo y le leo lo mismo que usted puede leer en su casa, que ya seguramente tendría que haber leído por haber llegado, y me pongo a leer acá, no va a aprovechar mucho. Mejor es que yo le esté explicando las cosas que la palabra acá trata. El tema que nos va a ocupar el próximo domingo, capítulo 3, si Dios así nos permite, de Primera de Corintios, es colaboradores de Dios. Pablo tenía colaboradores. Y así, hermano, cada uno de nosotros en distintas cosas tenemos colaboradores. A mí me gusta cocinar, pero me gusta cocinar y tener algún colaborador. Yo estoy allá, ¿me alcanzás el aceite? ¿Me traes la harina? A ver, anda prendiéndome la hornalla ahí, pon el horno en 200 grados. Y yo hago la parte técnica de la cocina cuando cocino, pero tengo un colaborador. Pablo tenía colaboradores en la obra. Había hermanos que estaban para escribir las cartas, otros que estaban para ayudar en el sostén de la iglesia de una manera económica, porque también todos esos viajes que hacía Pablo, ¿qué piensa usted? ¿Que tenía algún bono de viaje, pasajes gratis para hacer estas cosas? Todo era necesario, un esfuerzo y una colaboración, y de una manera o de otra nosotros debemos aprender a colaborar con la obra de Dios. Y el hermano José ora muy seguido acá, dice: Señor, trae más hermanos a la iglesia. Está bien que el Señor haga su obra, pero eso no nos quita a nosotros la responsabilidad de hacer nuestra obra. ¿Nuestra obra qué consiste? Nosotros mismos tenemos que invitar gente. Si vienen o no, es un tema. Uno puede aceptar los designios de Dios o puede desoír los designios de Dios, pero nuestro trabajo es invitar una vez y otra vez y otra vez y otra vez, sobre todo a los familiares, porque usted no va a ir. Yo en un negocio, como tiene camino un negocio, no puedo estar, le hablo la palabra y cada vez que tengo oportunidad le doy la palabra a alguien, pero no puedo estar cada vez que una persona decir: che, ¿cuándo vas a ir y cuándo nos va a visitar? Se lo hemos reiterado en alguna oportunidad, pero el que no tiene interés, no tiene interés. Pero a veces en nuestra casa, familiares, lo que sea, ¿qué podemos decir? Nadie se va a enojar porque dice: che, ¿cuándo me va a acompañar? Entonces por allá la casa dice: bueno, mirá, el domingo que viene voy, te prometo, Bueno, y Dios es el que hace la obra, hermano. Lo importante es nosotros hacer nuestra tarea, pero que el Señor toque su vida. El Señor completa la obra, pero esa obra, no la de salvación. La gente quiere ayudar a la salvación, eso no puede ayudar a nada. Pero la predicación del Evangelio sí, porque esa es la comisión. Vayan y hagan discípulos. De una manera más práctica y más fácil también, compartiendo en los estados de WhatsApp o lo que sea, o reenviando directamente las predicaciones que son dadas acá, que están en YouTube, que están en TikTok. Bueno, te dice: mira, esta predicación le puede servir a tal persona que está enfrentando tal situación. Y dice: bueno, agarra y le reenvía el mensaje. Total, cuesta mucho, pero que el Señor, hermano, cuando venga no diga: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste?
reenviamos cualquier cosa cuando hay una promoción de algo. Dice, mirá, si recargás hoy 200 pesos en Ansel, te triplica la plata. Enseguida le decimos, che, aprovechás una recarga hoy, vos sos Ansel, ¿no? Porque te da el triple. Comunicamos cosas intrascendentes cuando estamos hablando de una cosa de vida o muerte que tenemos acá. Entonces sí tenemos que dar la palabra. ¿Para quién es esto? Para todos, sin excepción. Lo puedo nombrar uno por uno. Para todos, sin excepción. Compartir la palabra. Invita. No dice, yo no tengo palabra para invitarlo. Reenvíele el mensaje. No le cuesta nada. Reenvíele las canciones. ¿Tá? Porque de una manera o de otra Dios habló de muchas maneras. Dice, Dios ha hablado de muchas maneras. Ha hablado otra vez de ángel, ha hablado otra vez de hombre, ha hablado otra vez de burro. Le habló allí a Balaam. Iba allí en un burro a maldecir al pueblo de Israel. Hasta por un burro habló Dios. Así que no tenemos excusa. Que Dios los bendiga a todos. Los invito a ponerse de pie. Vamos a terminar con una alabanza.